Buenas tardes, bienvenidos a otro vídeo de redes. En este vídeo vamos a seguir hablando de cómo trabajar con VLANs. En ocasiones anteriores ya hemos hablado de este concepto y hemos visto cómo trabajar con VLANs en un modo antiguo llamado Legacy Mode, que no debería seguir utilizándose, luego pasaré a comentar por qué. Vimos su evolución al método Router on a Stick. Y en esta ocasión vamos a ver cómo implementar VLANs mediante el uso de switches de capa 3. Bueno, como os comentaba, en un vídeo anterior, el que veis en pantalla, Implementing VLANs, os recomiendo que lo veáis si no conocéis estos conceptos, ¿vale? Pero se habla de cómo trabajar con el modo Legacy y con el modo Router on a Stick. ¿Qué es esto? Bueno, pues el modo Legacy lo que hace es, cuando tenemos que dividir nuestra red en diferentes VLANs, en este caso ya veis que en esta estructura tengo la VLAN 10 y la VLAN 20, ¿vale? En mi red interna la tengo dividida en dos VLANs. Entonces el modo Legacy lo que nos obliga es a tener una interfaz por cada VLAN de cara al router, ¿vale? Este router, claro, va a tener que tener una interfaz hacia el exterior, hacia Internet, pero luego también necesita una interfaz interna por cada una de las VLANs. Claro, como os daréis cuenta, esto no es viable. En el momento en el que queramos dividir nuestra red interna en, digamos, 10 VLANs, la cantidad de interfaces que este router tiene que tener ya se nos dispara. Entonces el modo Legacy estaba muy bien en su día, pero hoy en día ya no podemos trabajar con esto, ¿vale? ¿Cuál fue la evolución de este modo? El siguiente modo de trabajar fue lo que se denomina Router on a Stick, que viene a ser la misma estructura, pero desde el último switch hacia el router solo tenemos una única interfaz, y en esta interfaz lo que vamos a implementar es un enlace troncal que va a utilizar un protocolo de encapsulamiento llamado 802.1q, y ese encapsulamiento va a encapsular el tráfico de cada VLAN, permitiendo que ambas VLANs en este caso transiten por este canal. Esto está muy bien, pero la verdad es que al no ser el router el dispositivo de red más rápido, esto no escala bien a partir de unas 50 VLANs. A partir de 50 VLANs más o menos ya se dice que deberíamos optar por algo más ágil. ¿Y qué es ese algo más ágil? Pues lo que vamos a hacer es sustituir este switch de aquí, este switch de capa 2, lo vamos a sustituir por un switch de capa 3. ¿Qué es un switch de capa 3? Pues es un switch que puede trabajar a nivel de capa 3, es decir, capa de red, y puede realizar enrutamiento a través de IP. Además, ese tipo de switch es increíblemente rápido, con lo cual esto va a manejarlo con bastante soltura, ¿vale? Bueno, pues para realizar este mismo ejemplo, pero con un switch de capa 3, tengo esta estructura de aquí. Y este es el icono de un switch de capa 3. En Packet Tracer lo encontraréis en la categoría de switches, y es este icono de aquí, ¿vale? Bueno, pues para configurar este ejercicio lo que voy a hacer es primero trabajar con el protocolo VTP. Os recuerdo del vídeo anterior, el que os mencionaba anteriormente, que este es un protocolo que nos va a permitir crear VLANs en este dispositivo. Lo pondremos en modo servidor, crearemos un dominio con un password y el resto de switches los configuraremos a modo de cliente y adquirirán las VLANs que configuremos en el switch servidor, las adquirirán automáticamente. Entonces lo que vamos a hacer es entrar en el switch de capa 3, pasamos a configurar, vamos a darle un poquito de anchura a esto. Vale, enable, conft, y pasamos a configurar el modo VTP. Entonces, VTP, lo ponemos en modo servidor, vale, y pasamos también a establecer un dominio
zubiri.com y un password Zubiri. Vale, ahora ya tenemos este switch a modo de servidor VTP. Ahora lo que tenemos que hacer es crear las VLANs. Entonces, para crear las VLANs, VLAN 10, le ponemos un nombre, por ejemplo, Teachers, y hacemos lo mismo con la VLAN 20. VLAN 20 y le ponemos un nombre, por ejemplo, Students. Bueno, pues ya tenemos este switch y vamos a pasar al resto de switches a ponerlos a modo de cliente dentro del mismo dominio y con el password adecuado. Entonces pasamos a enable, conft y ponemos VTP, modo cliente, ponemos el dominio, zubiri.com y el password, Zubiri. Vamos a pasar a hacerlo en el resto de switches. Vale, ya tenemos la mitad, un par más. VTP, mode client, VTP, domain, zubiri.com y VTP, password, Zubiri. Venga, el último. Vale, pues ya tenemos los switches con el protocolo VTP y ahora ya pensaremos que al ser este el servidor y tener el resto en modo cliente con el dominio adecuado y el password adecuado, estos switches ya deberían haber recibido las VLANs desde el servidor. Vamos a ver si es así. Do show VLAN. Y como veis, no es así. No tenemos ni la VLAN 10 ni la VLAN 20. ¿Por qué? Pues porque para realizar la transferencia de las VLANs que tiene el servidor, estos enlaces de aquí, entre los switches, deben ubicarse o configurarse a modo de trunking, ¿vale? Tenemos que hacer trunking en estos enlaces y cuando lo hagamos, pues ya pasarán a recibir las VLANs. Entonces, vamos a entrar en el servidor. ¿Y cuáles son los enlaces troncales que necesitamos? FA01 y FA02, ¿vale? Entonces podemos hacer interface, range, FA01 y FA002. 2. Ahí está. Y ponemos este enlace en modo troncal. Vale. Ahí estaría. Vamos con este y aquí tenemos que poner también el 1 y el 2. Entonces hacemos int range fa01 fa02 y lo ponemos en switchport mode trunk. Vale. Bueno, luego pasaremos a decir que VLANs tienen que pasar por aquí, ¿vale? Pero veis que esto ya se pone naranja. Si aceleramos un poquito el tiempo hasta que se ponga verde y pasamos a hacer un do show VLAN, aquí ya vemos que hemos recibido la VLAN 10 y la 20, ¿vale? Entonces en el momento en el que establecemos los enlaces troncales ya recibimos las VLANs del servidor. Vamos a terminar con el resto de interfaces. En este switch lo único que necesitamos es la interfaz FA02 a modo troncal. Switch por mode trunk. Vale. Aquí necesitamos la 1 y la 2.
Entonces, int range fa01, fa02, switchport mode trunk. Vale, ahí está. Y aquí necesitamos la fa01. Vale, pues aceleramos un poquito el tiempo. Vamos a comprobar que todos los switches tengan las VLANs. Empezando por este, show VLAN. Vemos que aquí lo tenemos, muy bien. Pasamos a comprobar este, do show VLAN. También veo que las tengo. Aquí están. Este ya lo habíamos comprobado. Y el último, vamos a comprobar este también. Do show VLAN. Y también, ya tengo todas las VLANs. Bueno, pues como veis, el protocolo VTP es muy sencillito y puede servirnos para manejar las VLANs mucho más rápido cuando tenemos una estructura ya bastante grande, ¿vale? Si tenemos un único switch o dos switches, igual no nos interesa, pero si tenemos ya una serie de switches, pues nos puede ayudar. Bueno, pues entonces pasamos ahora a decir por cada enlace troncal qué VLANs tienen que transitar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, por este enlace, ¿qué tráfico esperamos que pase? Pues lo único que puede pasar por aquí es lo que nos lleve a este equipo de aquí, que pertenece a la VLAN 10. Entonces yo a esta interfaz en este switch y a esta interfaz en este switch tengo que decirle que únicamente va a transitar por aquí tráfico de la VLAN 10, ¿vale? Sin embargo, si os fijáis en este de aquí, en este enlace de aquí, ¿qué VLANs pueden transitar? Pues puede transitar el tráfico de la VLAN 10, porque haga este recorrido, pero también puede transitar el tráfico de la VLAN 20, porque haga este recorrido. Entonces, por aquí tienen que pasar tanto la 10 como la 20, ¿vale? Entonces, echamos un vistazo y vamos a configurar esto. ¿Cómo hacemos esto? Pues hacemos interfaz fa02 y decimos que esto va a ser switchport mode. Bueno, el modo ya lo hemos puesto anteriormente, ya lo hemos puesto en modo trunk y ahora decimos switchport trunk allowed VLAN y únicamente la 10, ¿vale? Vale. Pasamos a hacer lo mismo con el resto de switches. En este caso por la interfaz fa01 tenemos que decir que por el trunking solo pasa la 10. Y por la interfaz 2, por aquí van a pasar tanto la 10 como la 20. Vale. Por aquí decimos lo mismo. Por la interfaz fa01. Bueno, en realidad podemos hacer lo siguiente. Mira, por aquí tiene que pasar 10 y 20. Por esta de aquí, ¿quién tiene que pasar? Tiene que pasar la 20 y tiene que pasar la 10. Entonces ahí puedo hacer un interface range y decir que por la fa01 y la fa02 va a ser trunk allowed VLAN 10 y 20. Y así ya hago ambas interfaces a la vez. Vale. En este de aquí digo que por la interfaz fa01 tienen que pasar tanto la 10 como la 20. Entonces, trunk allowed VLAN 10 y 20. Y por la 02, por ahí solo puede pasar la 10. Entonces, switchport trunk allowed VLAN 10. Y solo nos queda este de aquí en la interfaz fa01. Entonces, trunk allowed VLAN 10. Vale, no hemos acabado con esto porque nos falta definir
qué tipo de acceso va a tener esta interfaz de aquí, o esta interfaz de aquí, esta y esta. Vale, tened en cuenta que hasta ahora lo que hemos configurado son los enlaces troncales. Pero los enlaces finales a los que se conectan dispositivos finales, es decir, ordenadores, impresoras, todo lo que nos lleva a un dispositivo, estos enlaces son de acceso a la red, ¿vale? Proporcionan acceso a este dispositivo a la red. Entonces este FA01 lo tenemos que poner en modo acceso y decir que va a dar acceso a un dispositivo que va a pertenecer a la VLAN 10 en este caso. Entonces esto lo hacemos yendo a la interfaz FA01 y diciendo que esto va a ser SwitchPort Mode Access. Lo ponemos en modo acceso y ahora decimos SwitchPort Access VLAN y 10. ¿Vale? Con esto ya estamos dando a esta interfaz, al dispositivo que se conecta a esta interfaz, le decimos que está en la VLAN 10. Tenemos que hacer lo mismo con el resto de equipos. Entonces, interfaz FA03, SwitchPort Mode Access y SwitchPort Access VLAN 20. Aquí tenemos el puerto 3. Aquí tenemos el 20. Aquí tenemos en la 2. Tenemos Mode Access y Access VLAN 10 en este caso. Y nos queda uno. Nos queda este de aquí. Este sería la Fast Ethernet 3. Y para la VLAN 20. Bueno, ahora sí, ahora ya tenemos todo bien configurado. Vamos a ver si esto funciona. En principio la VLAN 10 debería poder verse con la 10, por ejemplo aquí. Como veis, funciona. Y la 20 debería verse con la 20. ¿Vale? También funciona. Muy bien. ¿Y la 10 y la 20 se pueden ver? Pues no deberían verse. ¿Vale? Insistimos un poquito para comprobar que no sea algo temporal. Y como veis, no se ven, porque pertenecen a diferentes VLANs. Vale, perfecto. ¿Cuándo podrán verse las VLAN 10 y 20? Para poder verse tenemos que hacer inter-VLAN routing, es decir, que tenemos que enrutar entre las diferentes VLANs. ¿Y quién va a hacer el trabajo de enrutamiento? Pues el switch de capa 3. Tenemos que decir a este switch que va a poder enrutar entre VLANs y además vamos a tener que crear interfaces SVI, Switch Virtual Interface, para cada una de las VLANs. Esas interfaces actuarán como puerta de enlace o gateway para cada uno de los equipos pertenecientes a las VLANs. Es decir, que serán para estos equipos actuará como si fuera el router, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo hacemos esto. Primero vamos a crear las SVIs. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues interfaz VLAN 10. Creamos una interfaz para la VLAN 10 y le damos una IP y una máscara como si fuera una interfaz corriente. Entonces, por ejemplo, esta VLAN, la 10, está en la 192.168.1.0 prefijo 25. Entonces sé que yo, este equipo de aquí, ya le he puesto el gateway que va a ser la 1.126, ¿vale? Entonces, esa va a ser la IP para mi SVI. Entonces, IP address
192, 168, 1, 126, con máscara 255, 255, 255, 128, no shut. Vale. Me falta la VLAN 20. Tengo que hacer lo mismo con la VLAN 20, ¿vale? Entonces, interfaz VLAN 20. Le doy una IP y esa va a ser la IP que hará de gateway para los equipos que estén en la VLAN 20. Como veis, esta está en la 192.168.1.254, ¿vale? Porque esta red es la segunda subred del rango. Entonces aquí le voy a dar la 192.168.1.254, 255, 255, 255, 128. No shut. Vale, entonces ya tengo dos interfaces virtuales, dos SVIs en este switch de capa 3, que a efectos prácticos para estos equipos hace de gateway. Entonces pensaréis que este equipo ya va a enrutar de una VLAN a la siguiente. Vamos a comprobarlo y veremos que no es así. Como veis, sigue fallando, ¿vale? ¿Por qué? Porque aparte de configurar las VLANs, tenemos que activar el enrutamiento IP en este switch de capa 3. Mientras no lo activemos, este switch actúa como si fuera un switch de capa 2. Entonces, vamos a activar el enrutamiento. ¿Cómo? Simplemente es IP routing, ¿vale? Que haga enrutamiento IP. Y ahora sí, este switch empezará a enrutar de una red o de una VLAN a otra. Vamos a ver. Y como veis aquí ya successful, ¿vale? Muy bien, vamos a comprobar de este que está en la 10 a este que está en la 20. ¿Funciona? Funciona, ¿vale? Este hace de router a efectos prácticos para la VLAN 10 y 20. Vale, entonces ahora lo que nos falta es que puedan salir a internet. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es que este enlace tenemos que cambiarlo a modo no switch port y además tendremos que establecer unas IPs concretas aquí en este enlace y tendremos que crear una ruta estática en este equipo, ¿vale? De tal manera que digamos, oye, todo lo que no pertenezca a la 192.168.1.0 o 1.128, es decir, todo lo que no sean estas VLANs, tíralo hacia afuera, ¿vale? Bueno, pues vamos a pasar a hacer esto. Primero vamos a poner la interfaz FA04. Vamos a decir que sea no switch port, ¿vale? Y vamos a poner la ruta estática, que va a ser IP route 0000, con una por defecto me vale, ¿vale? Entonces, todo el tráfico, tíralo. Ah, bueno, no puedo hacerlo hasta que no le ponga una IP a estos dos enlaces, porque tengo que decirle el siguiente salto, entonces difícilmente, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Aquí en la... Vamos a ver. Este router ya lo tenía configurado porque ya tenía la estructura base, ¿vale? Entonces, si no desaparece, veréis ahí en la pantalla que la interfaz Gigabit 6.0 tiene la IP 192.168.2.2/30, lo que significa que a esta interfaz FA04 le tengo que poner la 192.168.2.1/30, ¿vale? Daos cuenta que al actuar este switch de capa 3 como un router, me está separando estas redes y a este lado, a la derecha, me crea o necesito tener una red diferente. Como estas dos VLANs están ubicadas en la 192.168.1, he decidido utilizar una 192.168.2 para este enlace.
Este router ya lo tengo configurado, entonces tengo que configurar aquí en la interfaz FA04 le tengo que dar una IP 192.168.2.1 con prefijo de 30 y la tengo que poner en marcha. Vale, ahora sí tengo aquí la 2.1 y aquí la 2.2 y ahora sí tengo que hacer la ruta estática IP route, una ruta por defecto, y todo lo que tenga que tirar hacia internet tiene que ir hacia el router que está en la 2.2. Pues ya estaría. Solo tenemos que comprobar. Voy a acceder a este servidor. Este servidor tiene tanto el servicio DNS como la página web, ¿vale? Entonces en el DNS yo lo que tengo es google.com, que apunta al 8888, que es el mismo. Voy a coger, por ejemplo, esta VLAN 10, este equipo en la VLAN 10. Abro el navegador, escribo google.com. Vamos a ver. Y ahí veis que llega a google.com, ¿vale? Es decir, que está realizando este trayecto correctamente. Vamos a ver si funciona también para la VLAN 20, por ejemplo, este equipo de aquí. Y funciona correctamente, ¿vale? Bueno, pues lo dicho, esta es la forma correcta de trabajar con VLANs mediante switches de capa 3, haciendo enrutamiento inter-VLAN. ¿Por qué este es el modo adecuado? Porque este dispositivo es endiabladamente rápido, es rapidísimo y podemos tener tantas interfaces virtuales como queramos, porque como son interfaces virtuales, no son interfaces físicas, puede escalar hasta la cantidad de VLANs que queramos. No estamos limitados por interfaces físicas. Bueno, pues esta sería la forma correcta. Espero que este vídeo os haya servido de ayuda, os aclare conceptos y nada más. Muchas gracias por vuestra atención y os espero en futuros vídeos. Hasta otra.